Bienvenidos a Punto y Coma. Quien te saluda es el hermano Marco Cáceda. Estamos acá con un invitado de lujo en esta nueva edición de Punto y Coma, nuestro amigo y hermano Juan Rodríguez. Juan, gracias una vez más, porque ya te hemos tenido en una anterior ocasión, una vez más de estar acá en Punto y Coma. Un saludo para nuestros televidentes. Gracias, Marco, gracias a todos los televidentes que nos pueden visualizar en esta oportunidad. Yo soy Juan Rodríguez, muy contento de poder compartir con todos ustedes. Gracias, Juan. Vamos a tocar un punto esencial. Tú tienes la capacidad espiritual para hacerlo. Has trabajado como ministro a lo largo de un año, más o menos. Sí. En una congregación, y eres ahora anciano del Ministerio Internacional Rey Jesús. Vamos a tocar un poquito el tema de las crisis en las iglesias en este tiempo. Vamos a empezar un poco con el significado de crisis. Habíamos hablado antes de empezar el programa y estábamos definiendo un poquito el concepto o la palabra crisis. ¿Qué significa crisis? Dice, en el latín griego, que es Kipiak, es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a una evolución. Especialmente dice la crisis de una estructura, los cambios críticos que se dan y se evolucionan. ¿Qué está pasando con nuestras iglesias? ¿Qué está pasando? Que mucha gente entra con sus miedos, con sus temores, entran a la iglesia a veces hasta con sus demonios. Escuché muchas veces decir eso. Y salen también igual. Llegan al parking de la iglesia después que han adorado, han alabado a Dios y a veces tienen un conflicto con la esposa, suben el cristal del carro y están empezando a pelear, saliendo de la iglesia. ¿Por qué no está produciendo la iglesia un cambio, un proceso de santificación en sus fieles? ¿Cuál es tu opinión al respecto de Juan? El tema es muy interesante en el sentido que tú has tocado la palabra crisis. La palabra crisis, pues decías tú que era cambio de coyunturas. Así es. La palabra crisis produce cambios y lamentablemente en la naturaleza humana muchas personas no están de acuerdo o no quieren hacer cambios en su vida. Por lo general se mantienen en la conformidad de lo que es estable, de lo que conocen. Y a veces la crisis te obliga o te lleva al punto de que tienes que hacer cambios para poder producir algo diferente y algo mejor. Tú decías que las iglesias muchas iglesias están padeciendo de crisis porque Jesús llegó hace 2014 años, que fue la venida de Jesucristo, y todavía quieren hacer las mismas cosas que se hacían 40, 80 años atrás, que hoy día no producen cambios. Ok, la sociedad está ahí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tú ves a una sociedad ahí, caminando diariamente, pero la sociedad está mal. Y si la sociedad está mal, no está fluyendo correctamente en su escala de valores, en sus principios, en sus decisiones. Lo vemos en toda esfera, en la esfera política. La corrupción está latente. Entonces, eso es una radiografía de lo que está pasando en las iglesias, porque en las iglesias no está produciendo, la iglesia tiene que producir cambios. Yo busqué acá en el diccionario cambio. Estamos un poco para sintetizar. Cambio es el concepto que denota la transición que ocurre de un estado a otro. Entonces, si yo voy a una iglesia y me siento en la banca de una iglesia y escucho a Dios, porque yo escucho a Dios en la iglesia. Amén. La gente me va a decir, no, usted escucha al pastor o al sacerdote si va a una iglesia católica, no sé. Pero yo escucho a Dios, porque Dios usa a los hombres. ¿Estamos de acuerdo o no? Así es. Dios te usa a ti. Si Dios quiere darme una palabra a mí, Dios te usa a ti. Dios necesita un cuerpo de un ser humano aquí en la tierra para poder producir. Nosotros somos su voz, nosotros somos sus oídos, nosotros somos sus pies y sus manos para poder producir cambios. Eso es correcto. No decimos, hello, Jesús está en el downtown, en la esquina de tal calle y tal calle predicando. No.
Decimos Juan Rodríguez, Marco Cáceres está en ese lugar Así es. cumpliendo una misión de Cristo. O sea, Amén. Dios necesita de mí, necesita de ti y necesita de ti que me estás escuchando y me estás viendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Así es, Entonces, amén. si Dios necesita de nosotros, que somos sus instrumentos, sus vasos, ¿no? Somos las manos de Cristo, somos los ojos de Cristo, somos la boca de Cristo para otro, para llevarle el mensaje, por supuesto, de esperanza y de salvación. ¿Por qué las iglesias están débiles? ¿Por qué las iglesias están en crisis? Vuelvo y repito con la pregunta, Juan. ¿Por qué la gente entra, los fieles entran y salen igual? Básico. ¿Por qué no hay una transformación? Lo que estábamos viendo acá, ¿por qué no hay un cambio? Dice, cambio es el concepto que denota la transición que ocurre de un estado a otro. ¿Por qué no vemos eso? El punto número uno, la gente no le gusta hacer cambio porque prefieren quedarse con lo que ya conocen. Tienen miedo a lo desconocido. Espérate en el punto número uno. Punto número uno. La gente no quiere entrar a lo desconocido. Sí. ¿Por qué? Porque no lo conocen. En una ocasión hay un ejemplo que yo te puedo poner. A ver. Hay un niño chupándose una china, le dicen así en mi país, una china significa una naranja, con un gusto impresionante. Y alguien que está al lado le dice, oye, pero ¿por qué tú muerdes, te comes esa naranja con tanta ansiedad? Sí. Y el muchacho le dice, si tú la probaras, entonces tú te la comerías de la misma forma. Eso es lo que pasa con lo sobrenatural. Cuando tú entras y entiendes, entras en la dimensión de lo sobrenatural, tú dices, wow, esto estaba aquí, yo no lo sabía, ¿por qué tantos años y alguien no me lo explicó? ¿Sabes por qué? Porque necesitas a alguien que te guíe y tienes que aprender a no conformarte. En este mundo está lo natural y lo sobrenatural. Ok, vamos entendiendo esto porque yo quiero que el televidente capture el análisis que vamos a hacer en esta edición de Punto y Coma. Okay. Vamos a ir despacio para que el televidente pueda capturar la esencia de lo que queremos transmitir en este programa. Perfecto. Existe lo natural y lo sobrenatural. ¿Qué trae Dios para el pueblo en la tierra? ¿Lo natural o lo sobrenatural? Mira, ¿qué ofrece Dios? ¿Dios es sobrenatural o Dios es natural? Dios es sobrenatural, inclusive su nacimiento es sobrenatural. O sea, el ADN de Dios es sobrenatural. Sobrenatural. El nacimiento de su Hijo es sobrenatural. Completamente. La resurrección de Él es sobrenatural. Sobrenatural. La muerte en la cruz es sobrenatural. Sobrenatural. Sus milagros fueron sobrenaturales. Y siguen siendo sobrenaturales. Entonces yo debo esperar, si voy a la casa de Dios, lo sobrenatural. ¿Por qué las iglesias están manejando lo natural y no lo sobrenatural? ¿Por qué? Mira, tocaron el punto número uno, prefieren quedarse en lo que ya saben, no van un poco más allá de lo que Jesús está revelando hoy día a sus profetas, a lo que Dios está haciendo a través de los hombres y mujeres de Dios en el mundo entero. Un ejemplo bien claro, si yo dijera ahora mismo en la congregación o en cualquier reunión que yo esté presidiendo en este momento, yo digo, ¿cuántos quieren en esta hora poder recibir los 7 pasos para triunfar en la finanza? ¿Tú sabes cuántas personas pasarían? Se llena completamente. Pero si yo preguntaran cuántas personas tienen pensamientos que desean la mujer del prójimo, ¿cuántas personas tú crees que van a pasar? Prácticamente nadie va a pasar. ¿Por qué no pasan? Porque tienen vergüenza, miedo de que sepan que tienen ese tipo de problemas y sin embargo entran a la iglesia con el problema, salen de la iglesia con el mismo problema y no produce un cambio. ¿Por qué? Porque no se atreven a pasar, pero tiene que haber un líder al frente que se atreva a decir, ¿sabes qué? Prefiero que tú pases, qué sé yo, 3, 5 segundos de vergüenza y te vayas libre completamente y empiece a Dios a usarte poderosamente, a que sigas con ese problema por 10 o 20 años. ¿Qué cambios tiene que hacer la iglesia? ¿Qué cambios tiene que originar la iglesia en este tiempo en que vivimos, en esta temporada de nuestra vida, en esta sociedad? Mira esta sociedad lo que nos está trayendo. Esta sociedad nos está trayendo delito. Esta sociedad nos está trayendo corrupción.
Esta sociedad nos está trayendo homosexualismo. Esta sociedad nos está trayendo lesbianismo. El satanismo está entrando en las escuelas. Esta sociedad nos está trayendo el satanismo que tú acabas de mencionar. Sí. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia está ahí. La pregunta es, ¿va a seguir con su dinámica? La historia de Cristo, enseñando la historia de Cristo, es muy bonita. Mira, pero necesitamos poder. Exactamente. Necesitamos que lo sobrenatural nos toque a la puerta. ¿Qué tenemos que hacer, Juan? Mira, prácticamente tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La palabra de Dios dice que nuestra mente se va renovando de día en día a través de su palabra y a través de la revelación de la misma. Por ejemplo, hoy tú lees un pasaje y tú lo lees y lo vuelves a leer más tarde y de repente viene un rema. Un rema es cuando esa palabra se hace completamente viva en ti y tú entiendes el plan y el propósito de Dios. La iglesia de hoy día necesita una reforma en el sistema musical, en el sistema de enseñanza. Como tú dices, tú no puedes seguir hablando de que Jesús se bajó de la barca o que caminó por encima del agua o que Pedro se bajó, porque esa es la prédica. Pedro se bajó de la barca, caminó por encima del agua y enfatizan más en que Pedro se hundió, cuando debería de enfocar más que Pedro fue atrevido, le creyó a Jesús, caminó por encima del agua. ¿Cuándo fue la última vez que tú caminaste por encima del agua? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste el poder sobrenatural en tu casa, en tu familia, en tus hijos? El cristianismo comienza cuando el individuo, el hermano o la hermana pasa y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Mira, prácticamente, ¿es así o no? Cuando tú prácticamente aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y hubo un arrepentimiento genuino. Genuino, tú sientes una experiencia sobrenatural. Sobrenatural. Pero eso es todo. No, eso no es todo. Eso no es todo. No es todo. Eso es el comienzo. Ese es solamente el principio. Ok, pero muchos creen que eso es todo. Porque no tienen un buen mentor o un buen líder que le diga, ¿sabes qué? Todavía hay más. Tú has dado la palabra clave. El televidente necesita tener un mentor. Me tienen que guiar. Efectivamente. Después que conocí a Cristo, necesito un guía. Por ejemplo, Marco, ejemplo que yo uso con los nuevos creyentes, cuando yo les doy la bienvenida, yo les pregunto, yo quiero que usted sepa, la decisión que usted acaba de tomar hoy es la mejor decisión de su vida. Creo que usted sepa que usted acaba de firmar en el ejército más importante del mundo, no de Estados Unidos, del mundo entero, que es el ejército de Jehová de los ejércitos, un ejército celestial. Ahora usted debe de entender que usted acaba de firmar para hacerle la guerra al diablo y que el diablo le va a hacer la guerra. Ok, ahora, para hacerle la guerra al diablo, ¿tenemos que estar entrenados o no? Efectivamente. Entonces yo le pregunto, ¿usted quisiera ir a la guerra con un 38 cañón corto o con un tanque de guerra o una R-15? ¿Y qué contestan? La R-15. Esa es la más poderosa. Esa es una buena arma para poder tirar buenos tiros. Ok. ¿Y qué significa en el mundo espiritual, en el proceso de santificación, en el proceso de entrenamiento? ¿Qué significa esa R-15? La R-15 significa que yo le digo a las personas, por favor, si ustedes me dan a mí 8 semanas para entrenarle, para poder guiarlo paso a paso y llevarlo al plan y al propósito por el cual Dios los creó. Esa es la R-15. Sí. ¿Qué se hace en el entrenamiento? En el entrenamiento se le enseña cuál es la decisión que usted tomó. Por ejemplo, las consecuencias del pecado. Número 1, consecuencias del pecado. Si Adán y Eva hubieran sabido las consecuencias que le iba a traer el pecado, ellos no hubieran pecado en la desobediencia. Las consecuencias, ¿cuáles fueron? Llegaron las enfermedades, llegó la muerte, llegaron todo este tipo de situaciones que hoy día estamos viviendo. Entonces, es bien importante que las personas sepan cómo yo voy a hacer en mi casa cuando mi pastor, mi líder, no está. ¿Cómo yo voy a pelear contra los ataques de pensamientos que vienen a mi vida? Vienen los pensamientos, vienen las pruebas, vienen las tentaciones. Hay que tener la destreza y la habilidad para poder salir de esas escenas. Mira, por ejemplo, yo tengo un compañero que él es nacionalidad cubana, él no creía ni en la luz eléctrica. Este hombre me hacía a mí la vida imposible a mí en mi trabajo.
a tal punto que en una ocasión él pasó una situación en su vida donde todos los días, después de las 6 de la tarde, él sentía que alguien lo agarraba por el cuello y que prácticamente se iba a morir. Y yo le dije, cuando él me cuenta su historia, yo lo identifiqué porque en una ocasión yo pasé por esa misma situación. Es un espíritu de temor para que tú sientas que te vas a morir. Este hombre duerme hasta con la luz prendida. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar 2 armas poderosas. Número 1, la cruz. Y número 2, la sangre de Jesús. ¿Sabes qué? Este hombre era tan incrédulo que el diablo se le apareció literalmente en su casa. Se le apareció en el carro y le entró a patadas al carro, al sillón. Y cuando el carro empieza a moverse el sillón, él dijo, con que llegaste. ¿Sabes qué? Él dijo, pues como el hermano Juan me enseñó, por la sangre de Jesús y por el dedo de Jehová, te vas de aquí ahora mismo. Y desapareció la situación. Ese hombre llegó a mi trabajo temblando, asustado, buscándome. Y cuando me buscó, que me cuenta la experiencia, yo le digo, ¿sabes qué? Wow. Jesús tiene planes y propósitos contigo. Y le dije, ¿tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Y el hombre me dijo, sí, yo quiero. Pues ¿sabe qué? Repite conmigo, Padre Celestial, ahora mismo yo reconozco que soy un pecador. Ese hombre hoy día es fotógrafo, ese hombre es músico, ese hombre es la mano derecha de la iglesia donde él se congrega. Fíjate que no te dije que me lo traes a mi iglesia, no. En la iglesia donde él se congrega, porque estamos hablando de reino. En el reino tú no piensas solamente en los tuyos, tú piensas a nivel global. Exacto. Este hombre se salvó, yo me aseguré que fue una iglesia buena, conocí a su pastor, lo ubiqué y le dije, ¿sabes qué? Yo lo gané para Cristo, aquí te lo entrego, trabájalo. Es tremendo potencial y es como todo, es como un carbón antes de ser un diamante, primero era un carbón, pero alguien tiene que pulirlo, alguien tiene que entrenarlo. Ok, palabras claves, tiene que haber un entrenamiento. Tiene que haber un entrenamiento. O sea, si no hay entrenamiento, no hay armas para pelear. Pues mira, las armas están ahí, por eso es como yo te dijera, Pastor Marcos, sí, toma este billete de 100, pero tú no estiras la mano para buscarlo. ¿Cómo tú vas a tener algo que alguien no te lo ofrece? Ok, entonces necesitamos ser entrenados. Entrenados. Ok, ese entrenamiento, como tú hablabas con los nuevos creyentes cuando tú los instruyes, lo haces en un promedio de 8 semanas. Sí. Después de las 8 semanas que ellos están entrenados, ¿cómo salen ellos? Mira, prácticamente yo he tenido creyentes de nuevos que nunca habían aceptado a Jesús y otros creyentes que por alguna razón se apartaron. Porque, por ejemplo, tú estás hablando del poder sobrenatural, pero hay personas que nos están viendo, que están apartados en su casa. Yo llevo 8 años en esta ciudad y el 90% de las personas que están apartados en su casa, en alguna ocasión le sirvieron a Dios. ¿Sabes por qué están en la casa? Unos pues los pusieron en disciplina porque jugaron baloncesto en pantalones cortos. ¿Cómo tú vas a jugar baloncesto? No puedes ir a jugar baloncesto con una etiqueta. Tú tienes que jugar baloncesto con pantalones cortos. Entonces eso ha marcado a la gente hasta el punto que mucha gente no quiere saber de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Hay una iglesia diferente, hay un mover de gloria diferente, donde Dios está rescatando a la nueva era de este tiempo. Hay una avanzada de lo sobrenatural que si tú tienes y tú estás escuchando y tú dices, en esta hora yo quisiera de eso sobrenatural, tú sabes que hay algo más, pero es necesario que alguien que ya ha estado en ese lugar te lo presente y te diga, ¿sabes qué? Aquí está. Es importante esa palabra que acabas de decir. Hay algo más. Tú que nos estás viendo y escuchando, si tú estás inmerso en una iglesia donde tú sientes que hay algo más, yo he venido a decirte conjuntamente con Juan acá a mi lado, que sí, que tienes razón. Hay algo más. Y ese algo más se llama lo sobrenatural. La experiencia sobrenatural del reino en la tierra, originada por Cristo Jesús, es muy diferente a sentarse en una iglesia superficial, que solamente te cuentan la historia de Adán y Eva y las demás historias de la Biblia. Pero tú no ves en el hoy de hoy el poder sobrenatural de Cristo. Hablemos de eso. Hablemos del poder sobrenatural. Pero antes de hablar del poder sobrenatural, yo apunté algo interesante acá. En otro invitado, no fuiste tú, fue otro invitado, un pastor, que es un doctor en teología, un hombre preparado, un hombre de Dios, que me dijo lo siguiente, y eso tocó mi corazón y yo lo apunté.
y yo escribí lo siguiente: a la gente hay que decirle lo que no quiere escuchar. Eso origina cambio. A veces le estamos diciendo a nuestros fieles solamente las cosas que ellos quieren escuchar. Pero cuando le decimos lo que ellos no quieren escuchar, es donde chocamos. Y al chocar, eso origina un cambio en el fiel. Un cambio en el hermano, en la hermana que está asistiendo a la iglesia. Pues dice, es confrontado con la palabra. No sé si tú estás de acuerdo con ese concepto. Cuando llega a lo sobrenatural es el reino de Dios que avanza. Es salvación, es sanidad y es vida eterna. Pero cuando es la manifestación de la liberación. Pero hay un choque entre dos reinos. Es un choque entre dos reinos. El reino de lo sobrenatural. De eso vamos a hablar. Dos reinos. ¿Cuál es el reino primero? El reino de lo natural, que es es más, Marcos, en esta hora yo le decía a alguien, ¿tú sabes cuál es el Dios de este siglo? La gente dice, no, yo no sé. ¿El diablo? La Biblia lo dice. Espérate. ¿Cómo? ¿Repite eso? El Dios de este siglo es el diablo. Ahí está en la Biblia. Ok. Vamos a hacer una pausa ahí. Eso tenemos que descifrarlo bien. Vamos a regresar después de una pausa. No se mueva de su televisor porque esto se va a poner más interesante. Estamos hablando de crisis en este tiempo en las iglesias y ahora estamos entrando al choque entre dos reinos. ¿Es así, Juan? Amén. El choque entre dos reinos. Regresamos en punto y coma. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Una vez más, gracias Juan por la invitación. Gracias por estar acá en Punto y Coma y tratar este tema sobre las crisis en las iglesias. Estábamos hablando un poquito del choque entre los dos reinos. Ahí nos quedamos en el primer segmento. Explícanos un poco, y creo que hay un versículo también que tiene que ver mucho con esto. Explícanos un poco cómo es ese choque entre dos reinos. Mira, el choque de los dos reinos es el reino de lo natural y el reino de lo sobrenatural. Jesús vino a salvar, a liberar y a sanar. Cuando la manifestación del poder sobrenatural llega en un lugar, hay ese choque porque la gente no lo entiende, no puede entender que un hombre que estuvo al lado de ellos por tanto tiempo, de repente le cambie la voz y empieza una transformación de que la persona está poseído o endemoniado. Y tú dices, pero ¿cómo? Si este hombre yo lo conocía por tanto tiempo. Pero la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, y a veces yo le pregunto a la gente, ¿tú sabes quién es el Dios de este siglo? Dicen, ¿seguro? ¿Dios? No es Dios. El Dios de este siglo es el diablo. Y la gente dice, pero ¿cómo? Ministro, ¿cómo tú vas a decir eso? Bueno, en 2 de Corintios capítulo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, al cual es a la imagen de Dios. Entonces, cuando habla del Dios de este siglo, es el Dios del sistema. Tú mencionabas algunos puntos hace un rato donde en las escuelas hoy día, por ejemplo aquí en Orange County, que es la ciudad donde yo vivo, sí, en las escuelas elementarias hay una ley que están a punto de sacar donde dicen que ya los baños de las escuelas elementarias no van a decir niños ni niñas, sino va a decir UNICEF. Y de acuerdo al feeling o el sentimiento que tú tengas, es la persona que va a entrar en ese baño. Hace una semana atrás, los satanistas introdujeron literatura satánica presentando a Satanás en la familia, y entonces piensan en este mundo que eso está bien. Sin embargo, las Biblias no las quieren en las iglesias y mucho menos que los niños oren. Entonces, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y después nos preguntamos por qué esta sociedad está como está. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Pero acá en mi Biblia el Dios está con minúscula. Con minúscula. ¿Qué significa eso? Y en la mía también significa que está hablando de Satanás, el diablo, que tú sabes que el diablo no tiene poder. El diablo es como una pistola sin pólvora, una bala que no tiene pólvora. La pólvora está apagada, pero está apagada para aquellos que no se mueven en el poder sobrenatural. Muy bien, entonces las iglesias tienen que acceder al poder sobrenatural de Dios. El poder sobrenatural está ahí. Está ahí. Ok, estamos siendo retados nosotros como iglesia
pastores, líderes, maestros, en este tiempo usted ya no puede continuar con la misma agenda. Si continúa va a ser lo mismo, va a producir gente que entra y gente que sale, es como un reciclaje. Ok, ¿cuáles son los cambios? Habíamos hablado del concepto de cambio. ¿Cuál es el cambio real, conciso, eficaz que tiene que hacer un pastor que se decida en su comunidad de fe a hacer cambios y acceder a lo sobrenatural? ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué aconsejas tú? ¿Por dónde debe empezar? Mira, la primera es buscar la revelación de parte de Dios. La revelación. Yo no dudo que mucha gente lo busquen, pero muchas veces las personas, en una ocasión un pastor cae en un hospital y al lado de él había un jesuita. Un jesuita, pues una persona de alta jerarquía en la iglesia tradicional, donde ellos empiezan a dialogar y le dice, ¿sabes por qué tú le presentas los santos y las virgencitas y este tipo de cosas a los feligreses? Y él le dice, yo sabía que me ibas a preguntar eso, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. ¿Qué es más factible para las personas? ¿Presentarles una piedra que ven o a presentarle un Dios grande, sobrenatural, que no ven? Esa fue la respuesta del jesuita. Wow. Entonces, a veces las personas prefieren moverse y practicar lo que ven literalmente porque es lo que conocen. Pero ¿sabes qué? Todavía hay más, y ese más es lo sobrenatural, es la liberación. Yo te decía, si yo digo en esta hora, ¿cuántos quieren una bendición sobrenatural financiera? Todo el mundo pasa. Sí. Pero si yo te digo cuántos tienen problemas de que le pegan a la esposa, siendo un líder, no va a pasar ninguno porque tienen miedo, que decir, pero ¿cómo hacía este hombre? Era un líder de la comunidad. Okay. Hoy día está en eso. Ok, entonces lo sobrenatural podemos definirlo en tres aspectos. En una palabra, una exhortación, pero con revelación. Viene revelación. Que le da un tinte diferente al sermón. Completamente. Ok, número uno. Número dos, una expectativa de sanidad, porque Dios sana. Todavía sigue sanando. Y lo sigue haciendo ahora. Lo sigue haciendo. O sea que en el culto, en el servicio como tal, en la administración, desatamos el poder sanador de Dios. Y Dios obrando. Debe haber sanidades, debe haber salvación, debe haber liberación. Y debe haber. Y el tercer punto, ahí va, la liberación. La liberación es el pan de los hijos. Ok, quiere decir que la liberación es donde uno va con sus temores, con sus miedos, con sus situaciones, con sus espíritus, a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, libérame. Ahora, todos pueden ser liberados. Hay gente que tiene 5 años, 6 años, 7 años, que ha aceptado su vida a Cristo. Ellos también pueden ser liberados, te pregunto. Todos pueden ser liberados siempre y cuando acepten y que digan, ¿sabes qué? No puedo más, Señor, aquí estoy, haz un cambio conmigo. Ok, ¿solamente la liberación es para los que empiezan en el camino de la fe? ¿O puede haber gente que ya tiene 10, 20 años y necesita una liberación? ¿Esto es posible? Es posible. Yo creo que hay personas que llevan 20 años peleando y batallando con el mismo problema, pero no tienen temor a quién se lo cuentan, porque la reputación, ese es el punto, la reputación está en juego. Ok, quiere decir de que necesitamos ser liberados, quiere decir que tenemos acceso a la sanidad, al poder sobrenatural. Si yo estoy enfermo, tengo alguna dolencia, yo tengo acceso a lo sobrenatural. Mira, Dios sigue obrando milagros sobrenaturales. Dios necesita un cuerpo sano para poder moverse, para que tú puedas hacer el trabajo que Él quiere hacer. Ok, la voluntad de Dios es que yo esté sano. Completamente. No me acepte enfermo. Él te acepta como tú vienes. Y inclusive hay personas que aún enfermos Dios los sigue usando. Pero pues, ya ahí es la soberanía de Dios. Yo no quiero decir que tú puedes doblarle el brazo a Dios para que Dios te sane. Ok, pero la voluntad original de Dios es sanarte, liberarte y salvarte. Él desea que yo esté sano. Completamente. Y que camine sano. Sano. Y haga su obra en sanidad. Amén. Y liberado. Sí, así es. Ok, ¿qué significa la palabra revelada? Explícanos un poco eso. Mira, la palabra revelada es cuando se hace rema. Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia que habla que estaban los 120 reunidos y de repente entró un viento recio en la habitación y todos fueron llenos del poder del Espíritu de Dios. En una ocasión yo estaba en un evento, en un salón cerrado donde solamente había aire acondicionado, ahí no había viento, ahí no había abanico, ahí no había nada, y de repente se metió un viento recio y esa palabra se hizo real y vive en mi vida. Es algo que era como un remolino que entró
y completamente me arropó de los pies a la cabeza. Okay. Y entonces prácticamente ahí no Gloria había a Dios. de dónde salir. Eso es una palabra rema. Es una palabra revelada. Amén. Ok, quiere decir que las crisis y los retos que tenemos por delante a nivel de iglesia, si nosotros estructuramos y hacemos cambios en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de fe, número uno, estamos analizando esto, una palabra con revelación. Con revelación. Número dos, traemos el poder de Dios y empezamos a desatar el poder de Dios en la sanidad. Y número tres, traemos el poder de Dios en las liberaciones. Estas tres cosas en conjunto origina cambio en la iglesia. Completamente. Hay un cambio verdadero. La gente empieza a realmente estar transformada. Hay vidas diferentes. Completamente. Hogares diferentes. Completamente. Jóvenes diferentes. Completamente. Ok. La adoración también es un punto Bien importante. bien importante, porque la adoración es la que atrae como un imán Así la es. presencia de Dios en nuestros servicios. La adoración también podríamos tallarlo como una de las columnas de los cambios que en este tiempo la iglesia tiene que afrontar. Si la reforma musical es algo que tiene que cambiar, tú no puedes seguir con canciones de 20, 40 años atrás. Esas hicieron una función en cierto tiempo, pero estamos ya prácticamente entrando en otro siglo. Hay A que ver. cambiar las canciones. Vamos con calma. Tú has dicho algo muy importante, que las canciones tienen que originar un cambio. ¿Qué significa eso? Mira, por ejemplo, cuando yo me convertí hace 18 años atrás, yo escuchaba una canción que decía, soy una llaga podrida. ¿En qué beneficio? ¿Cómo fue que la canción? Una llaga podrida. Eso no adora a Dios en nada. Eso no te ayuda a ti, tú declarando con tu boca. Dice que con los dichos de tu boca, pues tú te bendices o te maldices. Entonces tú declarando que tú eres una llaga podrida, entonces siempre estás enfermo. Pero oye, dice que Dios es un Dios sanador, Señor, aquí estoy a adorar. Dice que Él es Jehová Rafa, Jehová sanador. Aprovechate de esa bendición que Dios estableció, de esa promesa en la palabra. Ok, quiere decir que estamos, el reto en la adoración, mira a dónde nos lleva este análisis, es de buscar canciones de adoración y de alabanza con letras diferentes. Completamente. Que vayan a la par de la evolución que estamos yendo en lo sobrenatural. ¿Podemos decir eso? Así es. Ok, esto significa una nueva letra, un nuevo tono, una nueva sintonía, Pues mira, una nueva revelación en la adoración. Amén. Cuando hablamos de lo que es la alabanza habla de las grandezas y de las maravillas que Dios hizo. Pero cuando hablamos de la adoración, ¿Qué es la adoración? Exaltar a Dios, donde la presencia de Dios desciende y Dios empieza a ministrar a la gente, al corazón. Ok, esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Ok, tenemos que buscar una letra revelada, ¿podríamos llamarlo así? Mira, yo creo que cuando una congregación se mueve en una revelación de lo sobrenatural, hay un fluir, y dentro de ese fluir hay letras, mensajes, y todo es transformado y cambiado. Ok, entonces entrenamiento también es una palabra clave para cambios. Tiene que haber entrenamiento. Ok, no podemos soltar líderes si no han sido entrenados. Pues mira, yo creo que no, porque por ejemplo, si tú tú no puedes mandar un soldado a la guerra si primero no lo entiendes, no lo entrenas. Okay. Fíjate algo muy importante. Y la soberanía de Dios, alguien me puede decir, hermano Marco, pero y la soberanía de Dios, mira, puede darse una soberanía, pero mejor es ser entrenado. Mira, hay algo que yo practico. Cuando Jesús te llama y Él te hace el llamado es una invitación. Okay. Es como yo te digo, Pastor Marcos, mira, aquí Sí. tengo una invitación, tú aceptas la invitación. Okay. Ahora tú aceptaste la invitación, yo te digo, ok, Pastor Marcos, me aceptaste, ahora yo quiero que tú te sientes. Siéntate y escucha las instrucciones que te voy a dar antes de lanzarte, antes de enviarte. Porque si te envío antes de tiempo, posiblemente te vas a estrellar y no vas a llegar al propósito y a la meta por el cual yo te porque cuando llamé. tú me envías, el enemigo va a querer interrumpir mi camino. Efectivamente. Entonces la pregunta es, ¿tendré la habilidad para poder guerrear con el enemigo y poder ganarle en el proceso? Esa es la pregunta. Si estoy entrenado, si estoy entrenado, tengo esa habilidad entonces. Mira, la palabra dice que nosotros debemos de conocer, gracias por la invitación, dice la palabra que nosotros debemos conocer las maquinaciones del enemigo.
Cuando tú conoces que el enemigo es un mentiroso, que te va a hablar en primera persona, que te va a decir, ¿sabes qué? Nadie te quiere, mira, no te saludaron, y tú empiezas a maquinar con esos pensamientos, tú dices, sí, es verdad, nadie me quiere, mentira. Dios. Afirmas, vas Afirmar. validando Entonces, lo que el enemigo te va diciendo. Tú no puedes afirmar esas declaraciones en tu vida. Dice que Jesús se hizo pobre para que tú fueras rico, que Él ya te sentó en lugares celestiales juntamente con Él, que Él se hizo maldición para que tú fueras bendición. Él llevó en la cruz del Calvario todas tus enfermedades. En la cruz del Calvario él gritó y dijo, consumado es. Terminé, se acabó, completé. Tenemos el derecho legal de andar sanos, andar legalmente libres. Efectivamente. No tenemos por qué cargar temores, demonios, miedos. Hay gente que no puede ni dormir de noche. Hay gente que duerme con la luz prendida. Yo le pregunto a la gente que nos ven en esta hora. Ahí en esa cámara, es tu cámara. ¿Tú quisieras en tu casa dejar que el diablo vive en tu casa? Porque la discordia no es del diablo. Las peleas es del diablo. No es de Jesús. Entonces, ¿tú quisieras que viva en tu casa o tú quisieras que tu casa fuera una casa de armonía? No, yo quiero que mi casa sea una casa de paz, una casa de liberación, una casa de sanidad. Yo no quiero tener ningún vínculo con el enemigo. Entonces, esto funciona así. Muchas veces, donde tú dijiste de lo del cambio y lo sobrenatural, Jesús, que es un caballero, Él toca tu puerta y te dice, ¿sabes qué? Déjame entrar. Y muchas veces la gente le dice, ok, entra Jesús. Entonces, si tú vas por primera vez a una casa, ¿qué sucede? Si tú te dicen, siéntate, ¿dónde? En la sala. Y si te tardas mucho, ok, puedes ir al baño, pero jamás y nunca vas a los cuartos, allá, en los más recovecos de la casa. Ahí tú no pasas, ¿por qué? Porque no conoces a las personas. Claro. Pues mucha gente aceptan a Jesús y eso es lo que hacen. Sientan a Jesús en la sala. Si te tarda mucho Jesús, puedes ir al baño, porque aquí hay un choque de dos reinos. Yo no quiero que tú cubras todas las áreas de mi vida y por eso es que no hay cambios. Y de ahí donde viene el conflicto y quieren seguirle lo mismo. Pero el diablo, que no trabaja como Jesús, tan pronto tú abres un poquito la puerta, él entra, se mete en lo más profundo del recoveco de allá del closet de tu casa y desde ese pequeño lugar empieza a maquinar el plan de cómo destruir tu familia, de cómo destruir el hogar y para que sea un hogar disfuncional, lleno de peleas y discordias. No me asegura nada el hecho que yo me siente en la banca de una iglesia los domingos. Mira, es un comienzo, es una esfera romántica, pero si no hay un cambio verdadero en mí, no hay nada seguro. Es que tienes que entregarle... Todo es una falacia, es algo externo. Tienes que entregarle todas las áreas de tu vida, alma, cuerpo y corazón al Señor. Ahí es donde entra el entrenamiento. El entrenamiento. Esa es mi responsabilidad. Decirte, ¿sabes qué? Todavía hay más. Esos pensamientos vamos a trabajar con ellos. El corazón, el Señor lo quiere. ¿Sabes qué? Mira, así se ora, así se guerrea. Ok, yo tengo una pregunta clave en este entrenamiento. La oración. La oración es clave. Ok, tengo que orar. Debes de orar. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Ok, la oración es una disciplina. Efectivamente. Ok, ¿cuánto tiempo tengo que orar para relacionarme con ese Jesús que está vivo? Mira, yo creo que a diario, tú tienes que hablar con Jesús todos los días, porque si tú no hablas con Dios, es como que tú entras al ejército y de vez en cuando tú vas y escuchas las instrucciones de tu capitán, que es lo que él quiere que tú hagas. Ok. Si yo quiero poder, a ver, déjame entender esta parte, Juan, debo de orar. Si no tengo poder y el enemigo no me hace caso, quiere decir que no estoy orando, no tengo una relación con el que sí puede. Exacto. Librarme de mis temores, librarme de mis miedos, librarme de mis demonios y salirme de la crisis que estoy envuelto. Necesito poder. Y si yo soy entrenado, pues en el entrenamiento me van a enseñar la oración. Por eso te pregunto, ¿cuánto debemos orar para combatir afuera? Mira, debes de orar constantemente, diariamente y leer la palabra de Dios. Es como único vas a poder sobrevivir y poder pelear la buena batalla de la fe en el ejército que te acabas de enlistar. Esta es una guerra. Una guerra campal. Pero más puede el que está en Cristo. Más puede el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que el que está en el mundo. O sea, la victoria es segura. Segura. Pero hay que seguir las instrucciones. Las instrucciones del manual. Si no sigo las instrucciones, me pierdo, me seco en el proceso. Posiblemente en el camino vas a llegar, vas a ser un soldado herido, lleno de golpes. Ya. Y si no tengo una relación, ¿cómo se llama eso? ¿Una religiosidad?
cae la capa de religiosidad de la gente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque esa es una línea fina que a veces no nos damos cuenta, pero hemos caído en esa religiosidad. Pues mira, el religioso, tú lo explicaste en un ejemplo en el principio, es aquella persona que llega a la iglesia, hola, ¿qué tal? Qué bueno verte, buenos días, bendiciones, te sienta, levanta las manos, baja las manos, salió, pero no hubo ningún cambio en su vida. Escucho, wow, qué tremenda palabra. La palabra me decía que yo tengo que perdonar al que me ofende y al que yo ofendo. Pero en nuestra naturaleza humana dicen, yo no sé en tu país, en el mío dicen, a mí me enseñaron de muy pequeño, el que me la hace, me la paga. Eso es lo que se nos enseña en el mundo natural. Pero en el mundo de ser cristiano no es igual. Wow. Tú tienes que perdonar. ¿Sabes que el alma más poderosa en este mundo se llama el perdón? Sea para bien o sea para mal. Porque es la misma que usa el diablo. Si tú no perdonas, ¿sabes qué? Estás atado y toda tu familia va a estar atada porque tú no perdonaste. Pero es la misma alma, que es el perdón, la usa Dios, ¿sabes qué? Para quebrantar todo yugo del diablo. Eso es verdad. Juan, muchas gracias por haber estado acá. Yo creo que hemos sido rápido, pero hemos podido simplificar toda esta crisis actual de las iglesias y hemos podido darle, de acuerdo a la experiencia que tenemos, un menú, un derroteo a poder cómo tener poder, acceder a lo sobrenatural. Tú quieres hablarnos sobre un congreso importantísimo del Ministerio Rey Jesús. Sí, quería hablar de un evento. Este evento se celebra desde el año 2002. Es el evento hispano y a nivel internacional más grande en los Estados Unidos, donde más de 60 nacionalidades pues se unen para adorar y glorificar a Dios. Este evento se llama CAP, se celebra del día octubre 9 al 11, va a ser en el Miami Arena, en el cual pues preside el apóstol Guillermo Maldonado, claro, la profeta Ana. Ellos son los padres espirituales de este movimiento de gloria en el cual nosotros pertenecemos y estamos muy felices de pertenecer al mismo. Se llama transformación sobrenatural. Usted nunca ha experimentado estar dentro de 18,000 personas adorando a Dios, donde la presencia de Dios desciende de una manera sobrenatural. Yo le invito a que pueda ir el día octubre 9, 10 y 11. Dentro de los conferencistas que van a estar, claro, estará el apóstol Guillermo Maldonado, estará la profeta Ana, estará el apóstol René McLean, el apóstol Cash Luna, el apóstol Heidi Baker y el profeta King Clement. Si usted quiere tener una experiencia sobrenatural, poder tocar, palpar la gloria de Dios, necesita el día 9, 10 y 11 en el Miami Arena, CAP 2014. Muchas gracias, Juan, una vez más. Ha sido un placer tenerte acá. Y yo creo que ha sido de gran bendición este resumen y este análisis que hemos hecho sobre las crisis actuales. Yo te quiero pedir algo, desata o termina esta edición de Punto y Coma con una oración, porque yo siento en mi corazón, nos queda un minuto, que amén, hay mucha gente que nos ha escuchado con expectativa y necesita un toque del poder de Dios. Así que te pido que, amén, que ores, por favor. Para todas las personas que tuvieron la oportunidad de ver este programa, ahí donde usted se encuentra en su hogar, esto no es algo místico, simplemente ahí donde usted está, crea de todo corazón de que el poder de Dios se manifiesta, amén, en el medio de su habitación, de su sala, donde quiera que usted esté. Simplemente dígale en esta hora, Jesús, si tú eres real, manifiéstate ahora mismo en mi vida. Sí, yo Señor, quiero cambios. Tú sabes en tu corazón que hay más, y ese más es la salvación, la sanidad y la liberación de tu vida. Yo desato el poder de la liberación, el poder ahora se desata de una manera sobrenatural sobre sus vidas, sobre cada televidente que nos escucha, en el nombre poderoso de Jesús. No importa en el país que tú estés, hay personas de Honduras, de México, de Guatemala, de Costa Rica, y Dios los visita ahora mismo. Los ángeles de Dios empiezan a rodear su casa y la atmósfera de gloria empieza a cambiar. Ahí donde tú te encuentras, yo envío y desato el poder de la palabra que cambia, transforma y liberta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta ha sido una edición más de Punto y Coma y será hasta la próxima. Dios te bendiga.